La historia es confusa, y casi nunca se tiene la razón absoluta con respecto a algo. Es por eso que, dependiendo de la fuente, la época y el historiador, esta puede variar y llegar a ser bastante confusa. De hecho, en algunos aspectos pequeños, la historia está sujeta a la subjetividad y las perspectivas. Ejemplos de esto hay muchos, sin embargo, hoy les traigo los tres que a mi parecer son las tres confusiones históricas más interesantes, así que ponte cómodo y acompáñame hasta el final del video para descubrir cuáles son y tratar de aclarar estas dudas. Cleopatra era griega y no egipcia. En el vasto mundo de la divulgación de la historia, han surgido algunos que han asegurado que Cleopatra VII, la icónica, que enamoraba con su personalidad extravagante y sus lujosos banquetes, que fue amante de Julio César y Marco Antonio, era en realidad griega y no egipcia. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Cleopatra VII, su padre Ptolomeo II y su hermano Ptolomeo XIII pertenecían a la dinastía ptolemaica, última dinastía de faraones en gobernar Egipto antes de este ser conquistado por el Imperio Romano. Esta sería fundada el mismo año de la muerte de Alejandro Magno. El diádoco Ptolomeo Soter, uno de los generales más cercanos del rey, nacido en el reino de Macedonia, poco después de la muerte de Alejandro, se instauraría en Egipto donde se convirtió en sátrapa, o gobernador general de Egipto. Allí buscaría afianzar y consolidar su dominio, entrando en guerra con los demás diádocos, hasta que en el 305 a.C., con el poder asegurado, se coronaría como rey de Egipto, fundando la dinastía ptolemaica, siendo el primer miembro, luego siendo sucedido por su hijo Ptolomeo II, y así esta casa gobernaría Egipto por los siguientes 3 siglos hasta la muerte de Cleopatra y la conquista romana. Cleopatra provenía entonces de una familia de orígenes griegos, pero ella como tal había nacido en Alejandría, en un Egipto helenizado, con una dinastía griega que ya llevaba más de 300 años allí establecida y que ya había asimilado la cultura egipcia, por lo que técnicamente Cleopatra era tan egipcia como el idioma copto, y la confusión viene de que la dinastía a la cual pertenecía, era de remotos orígenes griegos. 2. Napoleón no era francés. Napoleón Bonaparte es una de las figuras históricas más importantes no solo dentro de Francia, sino también en casi todo el mundo occidental. Es recordado por sus múltiples hazañas, su liderazgo y por convertir a Francia en un poderoso imperio que requirió de un traicionero primer ministro y que media Europa se coalicionara en 7 ocasiones para vencerlo. Entonces, si Napoleón fue emperador francés, y toda su vida estuvo dedicada a Francia, ¿por qué cabría la posibilidad de que fuera italiano? Esto también es cuestionable, no tanto como el punto anterior, pero igual lo sigue siendo. Napoleón Eddy Bonaparte, como fue su nombre original, nació en 1769, justo un año después de que Francia le comprara la isla de Córcega al Estado italiano de la República de Génova, en 1768, durante los últimos años del gobierno de Luis XV. Su padre, Carlo Bonaparte, nació obviamente muchos años antes de la compra de la isla, por lo que étnica y políticamente nació siendo italiano, genovés para ser más específico, igual que los hermanos mayores del Gran Corso. Cuando la isla fue comprada por Francia, gran parte de la población corsa se opuso y estallaron diferentes conflictos y revoluciones contra el dominio francés, y Carlo fue miembro activo de estos grupos que buscaban la independencia de la isla. Sin embargo, estos movimientos fracasaron rotundamente, y Carlo, por conveniencia, y para salvar su vida y proteger a su familia, decidió renunciar a la causa y el apellido familiar y los nombres fueron afrancesados, cambiando el Bonaparte por Bonaparte. Esto pasaría algunos años después del nacimiento de Napoleone, cuyo nombre fue afrancesado a Napoleón. La lengua natal del pequeño cabo ni siquiera llegaría a ser el francés, ya que como mencionamos, fueron afrancesados años después de su nacimiento. Cuando fue enviado a la escuela militar en la Francia continental durante su juventud, no aprendió francés sino hasta la adolescencia y siempre lo discriminaban por su origen ítalo, campesino que siempre habló francés con un marcado acento italiano. Ya el resto es historia. Así que en ese orden de ideas podemos sacar la siguiente conclusión. Napoleón por nacionalidad, y el sistema político bajo el que nació, era francés, pero por afinidad cultural y étnica, era italiano. Pero en cuanto a si Napoleón realmente era francés o italiano, ya queda a consideración individual de cada uno. 3. Julio César no era emperador.
Esta es la única cuestión de la lista que sí tiene una respuesta clara y concisa. No, Julio César no fue el emperador de Roma. Cayo Julio César es uno de los personajes más famosos de la historia, confundido en muchas ocasiones como emperador romano. Sin embargo, recordemos que en el contexto de la Roma en que nació César, el Estado era regido por un régimen republicano, aristocrático, oligárquico y semidemocrático, donde el poder lo ejercía un grupo de personas conocido como los patricios, en el Senado, y la figura central, el director de la actividad política, era el cónsul. Julio César inició en los peldaños más bajos de la vida pública, y fue escalando poco a poco hasta ser la persona más poderosa e influyente de Roma. A lo largo de su vida ejerció diferentes títulos, siendo cónsul de la República, pontífice máximo, pretor de las costumbres, procónsul de la Galia y dictador perpetuo. Por este último título es que viene probablemente la confusión, ya que César adquirió el poder absoluto tanto en el ámbito civil como militar, concentrando todo el poder en su persona y dirigiendo él solo a Roma como máxima autoridad, aparte de que su cargo era vitalicio. Y aunque no fue emperador, sí se le recuerda como el predecesor de los emperadores, ya que su sobrino nieto, Octavio Augusto, sí se convertiría en el primer emperador romano. A pesar de en la práctica ejercer como rey o emperador, César rechazó estos títulos, y por eso se negó a recibir la corona que Marco Antonio le ofreció cuando le propusieron restituir la monarquía romana en él después de que más de 400 años atrás Tarquinio el Soberbio fuera derrocado y expulsado de Roma. Es muy posible que sea por esta acumulación de poder, y el cómo era representado, lo que contribuyó a que se comenzara a creer que César fue emperador. Si te quedaste hasta el final te lo agradezco bastante, espero que te haya entretenido y te haya sido de utilidad. Recuerda darle like y suscribirte. Por mi parte, no tengo nada más que decir, y conmigo será hasta la próxima.